Bueno, y a propósito de esas declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, vamos a analizarlas con Graciela Pilnik, nuestra politóloga internacional, que nos va a ayudar a entender un poco, bueno, cuál va a ser la relación ahora, ¿no? Porque tenían una relación estrecha con Mauricio Macri, pero al ganar Alberto Fernández y decir que Argentina eligió mal, uno se pregunta qué va a pasar, porque necesitamos ese aliado, ¿no?, para el comercio. Bueno, me parece que son rispideces que se producen a partir de tres elementos que le preocupan mucho a Bolsonaro. Uno es que la elección de Fernández le vaya a repercutir en el tema de Lula. Es decir, que de repente son casos similares entre Cristina Kirchner o parecidos entre Cristina Kirchner y Lula, y entonces él tiene un temor. Otra de las cuestiones que me parece que es importante es que él, con Macri, de algún modo proyectaba un Mercosur unido a la Unión Europea con una mayor apertura. Por eso, lo que decían ustedes recién, efectivamente, él ha hecho una serie de reformas internas de tipo laborales y de otro tipo, de tarifas incluso, que ha posibilitado una mayor apertura para poder ensamblar y articular con la Unión Europea una mayor, digamos, imbricación en las cuestiones de intercambio. Lógicamente esto se le resulta o le resulta más dificultoso a partir de la elección con Fernández, porque en verdad Fernández tiene una política que se presume que podría continuar de la época de Cristina Kirchner, que tiene más que ver con el proteccionismo. Y si hay un mayor proteccionismo, las medidas que ha tomado Bolsonaro en Brasil, digamos, quedarían como aisladas o solas frente a la posibilidad de ensamble con la Unión Europea. Pero creo que Fernández está atento también a un camino abierto a la Unión Europea, que eso también nos vincula con el mundo, porque el gobierno de Mauricio Macri en todo momento se encargó de decir que si volvía el gobierno de Cristina Kirchner o Alberto Fernández, Argentina iba a volver a aislarse del mundo. Bueno, en realidad, si nosotros prestamos atención a las declaraciones que se hicieron durante toda la campaña, se hacía mucho hincapié en que en realidad se podía o se debía volver a industrializar la República Argentina para evitar esos intercambios de la globalización en el mundo que de algún modo le perjudicaban a la industria y los trabajadores en la Argentina. Con lo cual me parece que hay una suerte de incertidumbre con respecto a qué políticas se van a implementar. De allí que las declaraciones de Bolsonaro, a mi criterio, son de tipo defensivas. Por las dudas, un proteccionismo de la República Argentina vaya a condicionar esta suerte de acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. Yo creo que se cura en salud, en todo caso. Son muchas declaraciones, son muy fuertes. Las declaraciones que hizo que no estaba de acuerdo o no le gustaba que hubiera sido electo Fernández. Sí, se encargó muchas veces de decir que Argentina eligió mal, ¿no? Algo que genera mucha tensión para el presidente electo. No, y también lo hizo su ministro de Economía. También. Con lo cual, lógicamente, eso genera una serie de rispideces, pero que probablemente sean momentáneas, porque a ninguno de los dos, no nos olvidemos que Bolsonaro de algún modo ha prometido sancionar a la República Argentina, como se hizo alguna vez con Paraguay, dentro del Mercosur, para que, digamos, poder de algún modo condicionar las políticas de mayor acercamiento entre la Argentina y Brasil desde el punto de vista comercial. No nos olvidemos que hay una gran interdependencia con respecto a las cuestiones con la industria automotriz o con el trigo que necesitan de la Argentina o con algunas otras cuestiones que hacen que una ruptura del Mercosur aislándose no sea muy beneficiosa para Brasil. De todos modos, no debemos recordar que Brasil es la potencia dentro del Mercosur. Claro. Más del 70% del Producto Bruto Regional
lo tiene Brasil, de modo que la repercusión para incluso no solamente el Mercosur, sino para la República Argentina, en el supuesto de que Guedes y Bolsonaro decidiesen retirarse del Mercosur, serían de un pacto más que significativo. Pero yo creo que en realidad, en el fondo, las declaraciones de Bolsonaro se vinculan mucho con esa suerte de fantasma que él está sintiendo, que el retorno del kirchnerismo al poder le puede hacer resurgir sus grandes problemas con el tema del PT, con el tema de la prisión de Ignacio Lula da Silva y también con las cuestiones con Dilma Rousseff. O sea que es un fantasma que él tiene. Bueno, salvo Bolsonaro, prácticamente casi todos los mandatarios internacionales saludaron al presidente electo. Lo hizo también Boris Johnson, el primer ministro británico, al que le respondió Fernández, ¿no?, con un tuit diciéndole y reclamándole nuevamente, así estamos viendo el tuit, sobre la soberanía de Malvinas. ¿Qué puede pasar con este tema y con este nuevo presidente? Bueno, lo que ha sucedido es que el kirchnerismo ha criticado fuertemente a lo largo de toda la gestión de Macri de que hizo acercamientos de distinto tipo con Gran Bretaña. Incluso se habló de poder hacer algunos negocios comunes y poco se hablaba del tema de la soberanía. Cuando el primer ministro británico saluda al pueblo argentino, entonces lógicamente Fernández reacciona como muy abruptamente para lo que son los códigos de cortesía internacional en saludos protocolares de esta índole. No obstante, yo creo que probablemente Fernández en los debates presidenciales reclamó el tema de Malvinas. No lo hizo Macri, lo hizo Fernández. Sí. Reclamó el tema de Malvinas. Hay 2 resoluciones dentro de Naciones Unidas que nos favorecen para el reclamo, pero no debemos olvidar que fuimos a una guerra, que la perdimos, pero que además Gran Bretaña 2 veces históricamente nos ofreció devolvernos las Malvinas, y por el número de años que ellos ofrecían, tanto en la época de Perón como en la época de los militares, no se aceptó la propuesta de Gran Bretaña y encima después gana la guerra, con lo cual no me parece muy fácil, digamos, de que Gran Bretaña vaya a ceder el tema con facilidad, el tema de la soberanía, y más aún que en este momento hay negocios muy importantes como son los permisos de pesca que hacen internacionales, y eso les significa ingresos importantes, y además que en el 2020 ya se estaba hablando de la explotación de gas y petróleo. Y no nos olvidemos que la explotación de gas y petróleo es importantísima porque se han descubierto a lo largo de los años que hay no solamente nódulos de ferromanganeso en toda la plataforma y en el mar adyacente a las Islas Malvinas, sino también se habla de petróleo y se habla de gas. Con lo cual daría la impresión de que Gran Bretaña le va a ser muy difícil prescindir de Malvinas, porque además hay un elemento que para mí es más importante que ese, y que es la posición geoestratégica de Malvinas. Claro. Y las islas del Atlántico Sur, que le significa a Gran Bretaña que en un caso de guerra mundial pueda dominar el Atlántico Sur desde las Islas Malvinas. Con lo cual, por más que pudieran ceder comercialmente, no me parece que vayan a ceder tan fácilmente una posición geoestratégica de semejante envergadura. Habrá que esperar los próximos días cuando ya asuma el presidente electo Alberto Fernández y cuál será el rumbo que le dará a la política internacional para la Argentina. Gracias, Graciela Pilnik, por estar con nosotros. Gracias a vos, gracias.